Muy bien, pues espero que estéis bien, que hayáis pasado una buena semana y que estéis bendecidos, porque sobre eso quería compartir en esta mañana, sobre la bendición. Y me gustaría que pudiéramos ir al libro de Romanos. Vamos a ver bastantes textos, pero me gustaría comenzar en Romanos 12, donde el autor de esta carta que escribió a la iglesia de Roma habla sobre la bendición. Y en Romanos 12, versículo 9, dice Pablo esta palabra. Dice que el amor sea sin fingimiento. Dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bendición, Señor, y yo te pido que tú, Señor, oh Dios, en esta mañana puedas poner tu palabra en nuestro corazón, Señor, hablarnos directamente, Señor, y que tú puedas revelarnos tu verdad a cada uno de nosotros, Señor. Que quita de mí todo aquello que no sea tuyo, Señor, toda palabra que no venga de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Padre, que tú me uses como un canal, un instrumento en tus manos, Señor. Háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues dice el versículo que hemos leído, el 14, dice, bendecid y no maldigáis. Bendecir es una palabra que tiene un fácil significado porque está compuesto por dos partes, ¿no? Bendecir, es decir, decir bien. Bendecir es decir bien. Pero el diccionario, concretamente de esta palabra, dice que es alabar, ensalzar a alguien. Y también dice que es colmar de bienes a alguien o hacer que prospere. Este es el significado de la palabra bendecir. Y sobre esta palabra hay tres implicaciones de esta palabra. ¿Y por qué digo eso de tres implicaciones? Porque, por un lado, Dios bendice a su pueblo, ¿sí? Dios nos bendice con toda bendición del cielo. Pero, por otro lado, el pueblo de Dios, nosotros bendecimos a Dios, usando la misma palabra para ambos actos. Dios nos bendice y nosotros lo bendecimos. Eso lo tenemos en el libro de Efesios, un poquito después de lo que hemos leído. En el capítulo 1, versículo 3, dice el mismo autor en esta carta, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, que dice Pablo, que Dios sea bendito, es decir, Pablo bendice a Dios, alaba a Dios, dice, bendito sea Dios, que nos bendijo. O sea, que nosotros bendecimos a Dios y Él nos ha bendecido. Dice Pablo, con toda bendición espiritual, no solo la material, no solo la comida y todo lo que tenemos, sino nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero hay un tercer sentido de la palabra bendecir, o una tercera implicación, que es cuando nosotros nos bendecimos unos a otros. ¿Sí? En Hebreos 7:7, no hace falta que lo busques, dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Sí? El menor es bendecido por el mayor. Está hablando de Abraham y de Melquisedec, el rey de Salem. Pero de igual forma nos bendecimos unos a otros. ¿Y por qué es importante la bendición? Porque todos deseamos la aceptación de los demás. ¿Sí? Todos. Aunque hay gente muy dura, ¿no?, que afirma que no le importa lo que otros piensen de ellos,
interiormente todos anhelamos el afecto de nuestros semejantes y especialmente de nuestros padres, de nuestros padres terrenales. La aprobación paterna o la falta de ella tiene un gran impacto en nuestras vidas. Incluso puede afectar las relaciones nuestras presentes y futuras. Y es que esto de la bendición no es algo moderno, sino que esto viene de muy atrás. Tiene siglos de antigüedad, porque la bendición era transmitida de los padres hacia los hijos. Y esa bendición traía un derecho especial. Recibía el primogénito, el nacido primero en la familia, que recibía doble herencia, ¿no? Pero los padres bendecían a los hijos. Si quieres ir conmigo a Génesis 27, para que veas lo pronto que se realizaba esta bendición, en el capítulo 27, versículo 3, le dice Isaac, aquel hijo de Abraham, ¿os acordáis de la historia? Que Dios le dijo que le sacrificara, pero Dios le paró a Abraham antes de matar a su hijo. Pues este mismo hijo que estaba en aquel altar, dice que en el versículo 3 le dice a su hijo, le dice, toma pues ahora tus armas, a su hijo Esaú. Dice, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Le dijo Isaac a su hijo Esaú. Pero no vamos a leer la historia, pero me imagino que la conocéis. En el capítulo 25, Esaú tenía un hermano más pequeño que él, era Jacob. Y Esaú tenía hambre, y entonces Jacob, que era muy astuto, le dijo, tenía un guisado de lentejas que Esaú quería. Y entonces Jacob le dijo, vale, yo te daré si tú me vendes tu primogenitura, la bendición que le pertenecía a Esaú. Y dice la palabra que Esaú, años atrás, vendió su primogenitura a su hermano Jacob por un simple plato de lentejas. Eso lo tenéis en el capítulo 25. Así que desde el principio los padres bendecían a los hijos. Y esto se ha transmitido de generación en generación hasta el día de hoy. Los judíos ortodoxos han continuado esta práctica a través de los siglos. Y esta práctica que viene de parte de Dios se puede utilizar en cualquier relación. El esposo puede aplicar esto para bendecir a su esposa y la esposa al esposo, los hijos a los padres, entre hermanos. La amistad también puede fortalecerse con la bendición. Y la bendición por excelencia la tenemos en los 5 primeros libros, el Pentateuco, en el libro de Números. Un poco después de Génesis, los 5 libros que escribió Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En Números capítulo 6 tenemos la bendición por excelencia, o por antonomasia. Números 6, 24. Y es la bendición que Dios mismo le dijo a Moisés que hicieran a sus hijos. Y dice el versículo 22, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón, a su hermano, y a sus hijos, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, y aquí tenemos la bendición sacerdotal. Dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esto en hebreo, está escrito en hebreo, es un poema de belleza grande, ¿no? Es un poema solemne y digno de rememorar. Y aquí está formado por 3 partes, 3 líneas. Cada línea tiene 2 verbos, 2 acciones. La primera dice, Jehová o el Señor te bendiga y te guarde. 2 verbos. El primero, bendecir, es la acción de Dios en relación con su pueblo. Y el segundo, guardar, es la acción a favor de su pueblo en relación con la vida.
Y cada línea, si te fijas, es más larga que la anterior. La segunda es más larga que la primera y la tercera es más larga que la segunda. Y la palabra bendecir nos recuerda o nos trae a la mente la promesa que Dios le dio a Abraham, cuando él le dijo que haría de él una gran nación y que todas las naciones serían benditas en él, en Abraham, serían benditas. Y además la bendición es algo que trae salud y trae prosperidad para nuestra vida. Y el segundo verbo, guardar, significa la protección de Dios sobre su pueblo, de todas las circunstancias peligrosas que vivimos. El Salmo 127, si quieres ir conmigo al Salmo 121, versículos 7 y 8. Un salmo muy bonito que empieza diciendo, alzaré mis ojos a los montes, ¿no? Y en el versículo 7 dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Jehová te guardará. Y esa es la bendición que Dios nos da. El Señor nos bendice, el Señor nos guarda. La segunda parte de esta bendición dice, haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué es resplandecer su rostro? Es restaurar y traer salvación sobre nuestra vida. Resplandecer su rostro significa restaurar, proteger, salvar y proveer vida. Lo tenemos también en el Salmo 80, lo tenemos 3 veces en este Salmo repetida esta frase. En el Salmo 80 y versículo 3 dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En el versículo 7 vuelve a decir, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y en el versículo 19 vuelve a decir, oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. 3 veces dice, haz resplandecer tu rostro. Es una petición del salmista basada en la bendición sacerdotal, ¿no? O sea, resplandecer su rostro es restaurar, es proteger, es salvarnos, es proveernos vida sobre nosotros. No solo vida física, sino vida espiritual. Y la tercera línea dice, el Señor te muestre su favor, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esto se puede comparar al Salmo 34, que dice así en el versículo 15, dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero luego dice, la ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Así que sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Eso es el favor de Dios sobre nosotros. Cuando estamos en Dios, contamos con su favor. Contamos con su favor. Y la paz, que es mucho más que la ausencia de guerra, resume la dádiva de Dios: bienestar, salud, liberación, prosperidad. Esto es lo que Dios nos da con su bendición. Qué bueno que podamos repetir esta bendición. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, como nadie lo puede hacer. Esa es la bendición que recibían los hijos de Israel y que nosotros también debemos dar a nuestros hijos y a quien nos rodea. Hay un libro que habla sobre esto, se titula así, La bendición, escrito por 2 autores americanos. Y en este libro habla de 5 elementos de la bendición. Quería compartir 2 de ellos. El primer elemento del que hablan estos 2 autores del libro es el contacto físico significativo.
contacto físico significativo. ¿Y por qué habla de esto? Porque todos necesitamos un contacto físico significativo, ¿no? Los niños cuando nacen, los bebés, un recién nacido, un neonato, lo primero que hacen los que practican el nacimiento es poner al bebé ¿dónde? En el contacto con la madre, ¿no? Que haya piel con piel, porque se sabe que hay un efecto beneficioso en el recién nacido cuando nace. Necesita ese contacto. Pero no solo los bebés, los niños también lo necesitan y los adultos también lo necesitan. Los niños son los más afectados por la falta de contacto físico. Hace poquito, en el mes de enero, se celebró el Día Mundial del Abrazo. Ahora hay días mundiales, cada día es un día mundial de algo, ¿no? Hoy seguramente será el Día Mundial de, no lo sé de qué es, pero hace poquito, el 21 de enero, se celebra el Día Mundial del Abrazo. Y dicen que los abrazos aportan muchos beneficios, ¿no? Tanto físicos como psicológicos. Dicen que aportan seguridad, cubren necesidades afectivas, dicen que la mejor cura contra la timidez, disminuye la presión arterial y nos ayudan a centrarnos y mantenernos felices y funcionales. Producen placer. Todo esto lo estudian los científicos, ¿no? Porque tenemos hormonas en nuestro cuerpo y dicen que nuestro cerebro libera dopamina y serotonina que reduce el estrés y proporciona seguridad y sosiego. Todo eso con un abrazo, ¿no? Pero esto ya se sabía, es decir, en el Antiguo Testamento Dios ya sabía esto y lo mostró. Y el contacto físico jugaba un papel muy importante en la administración de la bendición. En el texto que leímos al principio de Génesis 27, cuando Isaac bendijo a su hijo Jacob, en este caso, no a Esaú, porque Esaú vendió la primogenitura. Jacob, que luego le cambiarían el nombre por Israel. Hubo un abrazo y un beso. Génesis 27, 26. Dice así. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Así que para darle la bendición, Isaac le pidió a su hijo que se acercara, le abrazó y le dio un beso. Cuando la palabra acércate en hebreo es una palabra que se usa también para describir las escamas superpuestas de la piel de un animal como el cocodrilo, las escamas. Esa misma palabra se usa, es decir, lo que Isaac le pedía a su hijo Jacob era un abrazo fuerte, un abrazo estrecho. Y Jacob no era un niño, Jacob ya era mayorcito. Se cree que tenía sobre unos 40 años. Así que nuestra necesidad de contacto físico no se termina cuando somos niños. De mayor también necesitamos contacto físico significativo, una bendición. Se han hecho experimentos aún con ancianos en residencias, aún incluso con animales, con perros, y se ha demostrado que ha habido un beneficio en los ancianos, quizás que estaban solos, que nadie les visitaba, que no tenían contacto con nadie, y a través del contacto con los perros han recibido un beneficio en sus vidas. Y es que necesitamos ese contacto. Hay otro caso en Génesis 48 de otro, en este caso no es de un padre, sino es de un abuelo. Vamos a ir a Génesis 48 y versículo 9. Y dice así, en este caso ahora es Jacob el que recibió la bendición de su padre Isaac. Ahora Jacob, que es abuelo, dice así en 48:9, dice, y respondió José a su padre, Israel o Jacob, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. 48:9. Que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó, dice. En este caso estamos viendo la bendición de un abuelo sobre sus nietos.
sobre 2 nietos, Efraín y Manasés. Y Jacob dice que no solo los besó y los abrazó, sino que puso sus manos sobre la cabeza de cada uno de sus nietos. Lo tenemos en el versículo 14, dice en el 13, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Así que Jacob no solo los besó, sino que también no solo los besó y los abrazó, sino que puso sus manos sobre ellos. Y es que la imposición de manos no solo era un simbolismo que representaba la transferencia de bendición o de poder de una persona a otra, sino que también era un beneficio físico. Y hoy en día ese beneficio físico también es importante, ¿no? Por ejemplo, cuando dos novios empiezan a salir y se conocen, se dan de la mano, es un símbolo de unión. O dos esposos, ¿no? El matrimonio, el hombre con la mujer, cuando dos amigos se abrazan, todo eso es contacto físico significativo. Dicen que la tercera parte de los receptores del tacto están en la mano y tenemos nada más y nada menos que 5 millones de receptores. O sea, casi 2 millones de receptores están en las manos. Y se han hecho estudios sobre la imposición de manos, y que hay un beneficio psicológico tanto en el que impone las manos como en el que recibe la imposición. Científicamente es por el tema de la hemoglobina que está en los glóbulos rojos que llevan oxígeno a todo el cuerpo, ¿no? Y se descubrió que cuando había una imposición de manos, los niveles de hemoglobina subían, y esto proporciona más oxígeno, energía, incluso ayudar a procesos regenerativos, ¿no? Por lo tanto, el contacto físico es importante en la bendición. Decía un hombre, un tal Ralph Waldo, decía, no me gusta que me den la mano a menos que todo el cuerpo acompañe. A veces no es solo el abrazar, sino el cómo damos incluso la mano, ¿no? Así que hubo alguien que fue un modelo de este contacto físico significativo y ese fue Jesús. Vamos a ir a Marcos 10. Fíjate lo que hizo Jesús en Marcos capítulo 10 y versículo 13. Marcos 10, 13 dice así. Dice que le presentaban niños a Jesús para que los tocase. Aquí tenemos el contacto. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y esto viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Así que Jesús, hemos leído aquí, que tomó en brazos a los niños, que puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Jesús demostró que conocía la necesidad genuina de los niños, comunicando amor y aceptación personal. Jesús sabía la necesidad que tienen. Desgraciadamente, el enemigo intenta manchar todo esto y hoy en día, desgraciadamente, hay tantos abusos. Pero estamos hablando de la bendición que Dios quiere traer sobre sus hijos. Pero Jesús no solo demostró o enseñó el contacto físico significativo con los niños, sino también con los adultos. Y tenemos una historia en este mismo libro, en el capítulo 1, donde Jesús tocó a una persona que nadie quería tocar. Marcos capítulo 1, 40. Dice así, que vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme.
Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Así que aquí Jesús tocó a un adulto necesitado de contacto físico. Y era un hombre a quien la ley le impedía que tocara a cualquier persona por su enfermedad. No solo que no les podían tocar, sino que encima le tiraban piedras para que se fuera lejos de la ciudad. No podían estar en la ciudad los leprosos. Y de repente ese hombre leproso se acercó a Jesús y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y fíjate una cosa, Jesús podía haberle sanado primero, haberle limpiado y después haberle tocado. Pero Jesús no hizo eso. Jesús primero dice que le tocó y luego le sanó y luego le limpió. ¿Por qué? Porque nadie podía tocar a ese leproso y Jesús sabía que tenía necesidad de un contacto físico significativo. Y primero decidió Jesús cubrir su necesidad del alma y del espíritu y luego la del cuerpo. Porque Jesús siempre mira el espíritu. Hay una diferencia entre Dios y el enemigo, ¿sabes? El diablo siempre va a trabajar de fuera adentro. Siempre va a empezar por lo visual, va a intentar engañarte para llegar hasta lo profundo de tu vida. Pero Dios trabaja al revés. Dios primero toca el espíritu, Dios toca el interior y luego va transformando nuestro alma y nuestro cuerpo. Y así hizo con este leproso. Primero fue a su necesidad del espíritu, del alma, le tocó y luego le sanó. Así que necesitamos un contacto físico significativo. Y un segundo elemento de la bendición es la expresión verbal. Las palabras tienen mucho poder, tienen mucho poder. Poder para elevarnos, poder para bendecirnos o poder para derrumbarnos y para destruirnos emocionalmente. Todos yo creo que recordamos palabras de elogio y palabras de crítica. De nuestros padres, principalmente, y de otras personas, ¿no? Algunos recuerdan palabras negativas de sus padres, incluso lo tienen tan metido en su interior que se acuerdan incluso de qué ropa llevaban sus padres cuando recibieron esas palabras negativas, ¿no? Entonces, necesitamos oír palabras de amor y de aceptación, porque la palabra tiene poder. Y Dios es el verbo. Dice Jesucristo, primero Dios creó el mundo como lo creó, por la palabra. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Él dijo, sea hecho, y fue hecho. Dios creó el mundo por la palabra. Y Dios envió a su Hijo, al Verbo, lo tenemos en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por lo tanto, Jesucristo es el Verbo porque Él nos comunica su amor y su plan de salvación. Y Dios siempre transmite sus bendiciones de forma verbal. Por eso la palabra es tan importante y tenemos que cuidarla mucho. Es tan importante que en el libro de Santiago hay un texto que habla de la lengua, ¿sí? En Santiago capítulo 3. Y la lengua la compara con tres cosas. Hace tres comparaciones de la lengua. Primero dice que es como el freno de un caballo, ¿no? Cuando los que montan a caballo usan el freno, el estribo, para guiar al caballo donde quieren, ¿no? Lo llevan hacia un lado o hacia el otro. El freno del caballo es el que maneja al caballo. De igual forma, lo compara con la lengua. También dice que la lengua es como un timón, que un pequeño timón es capaz de dirigir un barco grande, ¿no? Y
y es capaz de llevarlo hacia un lado o hacia el otro. Pero hace una tercera comparación de la lengua, que es con el fuego. Y lo dice en Santiago 3:6. Y dice que la lengua es un fuego. Y sabemos que el fuego puede ser bueno o puede ser malo, ¿no? El fuego nos calienta, nos da luz, mientras está bien acotado, ¿no? Cuando yo era pequeño estábamos en Exploradores del Rey, que es como los Boy Scouts dentro de la iglesia evangélica, y nos enseñaban a hacer fuego y teníamos que aprender las formas de fuego y todo. Y nos decían siempre que el fuego tiene que estar bien protegido y bien delimitado, ¿no? Porque un fuego puede ser beneficioso, pero un fuego puede destruir un bosque entero, ¿no? Por lo tanto, dice Santiago 3:6, dice que la lengua es un fuego, dice un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Así que la lengua es un miembro de nuestro cuerpo que tenemos que cuidar mucho, porque puede bendecir o puede maldecir. Y es probable que algunos hemos recibido heridas por palabras mal dichas o palabras malintencionadas sobre nuestra vida, ¿no? Quizás palabras que te dijeron tus padres, que te ha dicho tu marido o tu mujer, que te han dicho tus hijos, algún hermano, algún amigo. Pero déjame decirte que Dios quiere sanar las heridas que haya en tu vida, que hayan sido producidas por palabras hirientes que nos han dicho en nuestra vida, quizás en nuestra infancia, que ya ni nos acordemos, pero que están ahí. Por eso Dios quiere bendecir nuestra vida y sanar toda herida. Y a veces el problema no son solo las palabras hirientes lo que tiene efecto, sino la ausencia de palabras de bendición. También pueden tener un gran impacto negativo en nuestra vida. A veces, como padres, estamos muy ocupados con muchos quehaceres y nos olvidamos de bendecir a nuestros hijos, porque vivimos una vida muy ajetreada y no tenemos tiempo, quizás. Pero eso no es una excusa. Tenemos que bendecir a nuestros hijos, a nuestra mujer, a nuestro marido, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Dice una anécdota que en cierta ocasión había una consejería matrimonial de un hombre que estaba aconsejando un matrimonio que llevaban ya 20 años casados. Y el consejero le preguntó al hombre que cuándo fue la última vez que le dijo a su esposa que la amaba. Y el hombre dice que se cruzó de brazos, muy serio, le miró y le dijo: le dije a mi esposa que la amaba el día de nuestra boda y cuando cambie de opinión se lo comunicaré. ¿Te puedes imaginar qué es lo que estaba destruyendo aquel matrimonio, ¿no? La falta de palabras de bendición actúa como un ácido que va carcomiendo la relación, porque sin palabras de amor y de aceptación y aliento no podemos crecer. Son necesarias en nuestra vida. Dice Proverbios 18:21, un texto muy sabio. Dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Fíjate qué importante, La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Así que qué importante es la expresión verbal en la bendición, que sepamos bendecir. Hay una película, habla de este libro, ¿no? Yo la miré en internet y no he encontrado la película, pero sí hay una página en la que habla sobre la sinopsis de la película. Y la película se llama Un cero a la izquierda en la nieve. Y es la historia verídica, dicen, de un niño que murió un día cuando iba camino a la escuela. Y la película trata de dilucidar por qué murió ese niño, ¿no? Y al final de la película, la revelación es que la causa de la muerte de ese niño no fue una enfermedad ni una herida, sino fue la falta de palabras de amor y aceptación.
Cuentan la historia de ese niño, sus padres se habían divorciado, separado, vivía con el padrastro y dice que ese niño murió creyendo que estaba totalmente solo y que era una persona indeseable. Fijaros hasta qué punto la falta de bendición puede tener un impacto grande en una persona, ¿no? La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y yo sé que hay muchas personas que les cuesta expresar palabras de bendición, quizás porque sus padres no le otorgaron a esas personas este aspecto de la bendición, ¿no? Y es curioso porque tanto el elogio como la crítica se transmiten y pasan de una generación a otra. Todos tenemos un temperamento, ¿no?, que hemos recibido de nuestros padres. Y a veces hemos crecido en familias donde no se ha dicho palabras de bendición o al revés, hemos recibido palabras de maldición o hemos tenido ausencia de palabras de bendición, ¿no? Y todas las familias actúan en base a ciertas normas, ¿no? Algunas son buenas y otras son malas. Así que si en tu familia la norma era que palabras de amor y aceptación, mejor no decirlas, te va a resultar difícil expresar palabras de bendición, ¿no? Pero Dios es especialista en romper los patrones que hemos recibido. Y Dios es especialista en milagros. Y Él puede cambiar patrones de conducta y situaciones que nadie puede cambiar, porque Dios trabaja en nuestro interior. Y va moldeando nuestro carácter y nuestra vida entera. Así que podemos y debemos poner en práctica las expresiones verbales de bendición. Y no basta con tener buenas intenciones, porque las buenas intenciones se quedan ahí. Hay que expresar palabras de bendición. Me gustaría terminar escuchando una canción. Vamos a escucharla. Una canción que se titula también así, La bendición, ¿no? Y esta canción está basada en la bendición sacerdotal de Números, capítulo 6, que hemos leído. La letra de esta canción dice: Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. Luego dice que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones. Qué importante el paso de las generaciones, que podamos transmitir esa bendición a nuestras generaciones. Y dice tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Dice, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, Él te ama. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque hemos recibido tu bendición sobre nuestras vidas, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Dios. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias por tu misericordia sobre nosotros. Señor, gracias porque nos has librado de situaciones que ni aún sabemos. Queremos bendecirte a ti también, Señor. Queremos darte las gracias, Señor, por tu amor eterno sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, oh Dios. Señor, te pido que nos enseñes a bendecir, oh Dios. Bendice a nuestros hijos, Señor. Bendice a nuestros padres. Bendice, Señor, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Bendice a nuestros hermanos. Señor, bendice a nuestros amigos. Bendice, Señor Dios.
y enséñanos a bendecir, oh Dios, a transmitir, Señor, la bendición a otros, Señor. Señor, quita de nosotros toda palabra, Señor, que no bendiga, Señor. Toda palabra de maldición, Señor, quítala de nosotros, oh Dios. Y no permitas que salga de nuestra boca, Dios. Perdónanos, Señor, por las veces, Señor, que hemos dicho mal, Señor, hemos maldecido. Y perdónanos, Señor, también por la ausencia de bendición, Señor. Y enséñanos, Señor, a bendecir, oh Dios. En esta mañana, Señor, recibimos tu bendición, oh Dios. Queremos bendecir a los que nos rodean, oh Dios. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya, Dios. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aleluya, bendice, Señor, las generaciones. Bendice las generaciones, Señor, oh Dios, que vienen, oh Dios. Igual que bendijiste, Señor, a los que nos precedieron, Señor, bendice a los que vienen, bendice, Señor, oh Dios, nuestros hijos. En el nombre de Jesús, que te conozcan a ti como único Salvador, oh Dios. Aleluya, bendecimos sus vidas. En fe, Dios, bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús. Aleluya, en el nombre de Jesús.